México, ¿no? Tenemos al tío, a los primos, a los no familiares, todos relacionados con el género masculino. También nos está dando ya otro indicador, ¿no? De cómo es la complejización para entender la violencia de género y cómo se ha evaluado a veces desde visiones muy reduccionistas, donde realmente se han limitado, por ejemplo, a ver la violencia sexual de una manera completamente cruenta, como lo define, por ejemplo, Rita Segato, ¿no? Esta acción de violencia directamente de obligar a una persona a entablar una relación sexual, pero también Segato, por ejemplo, nos menciona que hay otras dimensiones dentro de las violaciones o de violencias sexuales, ¿no? Una de ellas sería, por ejemplo, las violaciones simbólicas, que dentro de las sociedades contractuales en las que vivimos, pues bueno, se puede como llegar a la violación sin el hecho, por ejemplo, de interpelar a través pues de la actividad física, ¿no? O de la penetración forzosa. Y siento que ahí es cuando empezamos igual a darnos cuenta de qué están entendiendo por violencia sexual, qué están entendiendo por violencia económica, las instituciones que están encargadas de realizar todos estos monitoreos, ¿no? Y pues bueno, pasando también a la encuesta nacional de género 2015 que elaboró el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, podemos notar las siguientes preguntas. Esa fue una de las que más llamó mi atención porque creo que es muy importante resaltarla y dice, ¿cuál cree que es la mayor ventaja de ser mujer? Los hombres, en su mayoría, contestaron dar vida, cuidar a los otros. Es una respuesta que nos puede dejar la discusión y la reflexividad abierta, pero también la segunda respuesta con más porcentaje fue no, no sé, ¿no? NS. Y aquí nos está dando ya otra variable que tenemos que ver, ¿no? ¿Qué tanto los hombres, que son los principales violentadores de las mujeres, están realmente o sea, interviniendo en sus vidas directamente como agentes que están causando un beneficio, un daño? ¿Cuáles son las formas de socialización de los hombres? ¿Cuál es el desinterés? En palabras de Pierre Bourdieu, por ejemplo, no hay una dominación masculina, hay un androcentrismo implícito en todos, todas, todes, y que creo que eso lleva a la invisibilización del problema social que es la violencia de género en la Ciudad de México. Entonces, pues logrando relacionar qué es un problema de carácter estructural y con estas respuestas que nos dan estas encuestas que son abiertamente para que las interpretemos desde las ciencias sociales, pues creo que ya nos está dando dos elementos bastante importantes para ver desde dónde se está entendiendo la violencia de género y cómo se está llevando, por ejemplo, en los ámbitos de política pública, etcétera. Y listo. ¿Qué se puede evaluar ahora con estas herramientas estadísticas? En primera instancia ya se está evaluando pues la incidencia, ¿no? El porcentaje de mujeres víctimas de violencia en la Ciudad de México, pero ¿qué más se puede hacer con ellas, ¿no? Tomando igual como base la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, creo que ya entendemos que la violencia de género una problemática social multifactorial, ¿no? Entonces, que se tiene que abarcar todos los tipos y modalidades de violencia de género, pero también seguirlas investigando, ¿no? Por ejemplo, en este caso que yo les decía, por ejemplo, de la violencia sexual, que usualmente hay un entendimiento de una actividad de violación, de un obligamiento a entablar una relación sexual, cuando realmente tienen más dimensiones las cuestiones de delitos sexuales, ¿no? Entonces, ha habido políticas públicas en relación a la violencia de género en la Ciudad de México que también se pueden analizar y evaluar a través de los marcos interpretativos, por ejemplo, ¿no? Y creo que es una de las metodologías más importantes para hacer estas evaluaciones de políticas públicas en torno a la igualdad de género. También podemos evaluar las leyes que se hacen, las legislaciones que se están haciendo constantemente o reformulando, reformando a través de pues, el poder legislativo. Y, por ejemplo, podemos ver la efectividad o eficacia de una ley, ¿no? Que eso es algo que se practica mucho en la sociología jurídica, ¿no? Ver qué tanto la ley está siendo llevada a cabo, qué factores sociales están impidiendo que una ley se pueda llevar a cabo de manera correcta, etcétera. También podemos evaluar acciones afirmativas tomando como parámetro esta cuestión de la violencia de género como un fenómeno social, estructural e invisibilizado en la Ciudad de México, ¿no? ¿Qué acciones afirmativas realmente pueden estar haciendo una incidencia y un cambio, no sé si sea tal vez temporal o medianamente permanente, respecto a la violencia de género en la Ciudad de México? Por ejemplo, los vagones separados, ¿no? Creo que es una de las acciones afirmativas más claras que tenemos dentro del entendimiento colectivo. Y también podemos evaluar las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Recordemos que estas, pues a fin de cuentas, reciben fondos públicos, reciben financiamientos y también podemos ir evaluando de manera constante pues su funcionalidad, ¿no? Qué tanto realmente están interviniendo
interviniendo en el tema de violencia de género en la Ciudad de México, tomando en cuenta, como ya lo dije anteriormente, pues esta concepción de violencia de género no como un problema que se reduce a tres tipos de violencia, ¿no? Un problema que realmente sigue interpelando en la vida de las individuas y que sigue latente, ¿no? La capacidad de latencia de este problema sigue en todas las estructuras sociales en las que vemos y se está tomando muy poco, ¿no? Pero, por ejemplo, en organizaciones de la sociedad civil, pues precisamente, no sé, medir qué tipo de acompañamiento se hacen, acompañamientos jurídicos, psicológicos, es meramente activismo. Entonces, pero también, ¿qué están visualizando? ¿Qué les está faltando al momento de incidir en estas organizaciones de la sociedad civil respecto a problemas sociales tan fuertes como es la violencia de género hoy en día aquí en la Ciudad de México? Y por último, igual podemos evaluar desde una perspectiva, digo, yo lo digo sociológica porque yo soy sociólogo recién egresado, pero podemos igual evaluar juicios en materia de violencia de género, ¿no? ¿Cómo están juzgando los jueces y las juezas casos de violencia de género específicamente, ¿no? ¿Qué sesgos sociales están interpelando en sus decisiones para realmente generar justicia o lo que entendamos por ello, ¿no? O realmente ir formando un poder judicial más plural que pueda entender la problemática, ¿no? Desde una visión incluso legalista, una visión muy formalista, que usualmente es lo que suele suceder con estos temas, ¿no? Hay un formalismo dentro del Poder Judicial al momento de evaluar juicios en materia de violencia de género, y creo que con todo esto podemos, sinceramente, creo que generar que las herramientas que ocupan las instituciones estatales pues puedan ser completamente funcionales, ¿no? No solamente que se limiten al entendimiento de violencia sexual, violencia psicológica, igual compartiendo que en mi servicio en la CNDH, pues estuve igual evaluando un poco de política pública que elaboran en cuestión de violencia de género, por ejemplo, las alertas de violencia de género, cómo se llevan alrededor del país, en la capital, y pues te das cuenta que son trabajos meramente ineficientes, son trabajos que apelan a un reduccionismo del entendimiento del problema social de la violencia de género, y debería ampliarse muchísimo más la forma en la que visualizamos este problema. Igual como individuos e individuas, ver qué tipo de violencias estamos llevando a cabo contra las mujeres, ¿no? En un posicionamiento como hombres mínimamente, poder interactuar más con esta información, ¿no? Darnos cuenta qué tipo de violencias ejercemos constantemente con nuestros núcleos más cercanos, ¿no? Con nuestras amigas, con nuestras compañeras de trabajo, con nuestras hermanas, con nuestras mamás, con nuestras esposas, novias, etcétera, siempre y cuando pues involucre una relación, ¿no? Hombre-mujer, para que no se quede todo en una mera relación de poder y que se siga reproduciendo la estructura de la violencia. Y sería todo. Gracias. Muchas gracias, Víctor. Pues a continuación vamos a presentar a la licenciada Sandra Salgado. Ella es historiadora de arte en la Escuela Nacional de Estudios Superiores de la UNAM. Sus líneas de investigación tienen relación entre el género y la cultura, materiales como la arquitectura y los objetos de la vida cotidiana. Ha colaborado en proyectos de investigación PAPIT y PAPIME sobre el patrimonio cultural y en las políticas públicas de alerta por violencia de género de Morelos. Ella nos va a presentar una ponencia que se llama Breve revisión del debate sobre los cuidados de la UNAM y los tipos de violencia. Le pido por favor que sea breve, tiene 15 minutos, le doy la palabra. Espérame un momento. Listo. ¿Sí me pueden escuchar? ¿Me están escuchando bien? Ok. ¿Sí se ve mi presentación? Ok. Pues no, muchas gracias, a las personas que están organizando este evento, e igualmente al doctor Carlos por permitirme o invitarme a estar como en estos nuevos territorios, aunque pues claramente para mí esto pues es otro lugar, ¿no? Para pensar que no es un lugar como para mí, porque yo vengo desde otras disciplinas, pero pues voy a hacer como un esfuerzo para poder aportar algo a la conversación y enriquecer pues esta información y estos datos tan interesantes que nos está compartiendo, por ejemplo, Víctor Hugo Arias. Entonces, pues en esta ocasión yo decidí leer para no errar tanto. Entonces, pues ya.
En este texto realizaré un breve recorrido sobre la discusión en torno a los cuidados en la Universidad Nacional Autónoma de México. Comenzaré por trazar el camino que ha permitido que hoy se hable de la creación de un sistema nacional de cuidados. Luego abordaré cómo se ha conceptualizado los cuidados desde la UNAM y finalmente presentaré un compendio de la conversación que se tuvieron durante mayo de 2025 sobre los cuidados en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Eh, en el contexto mexicano, los cuidados se han vuelto un tema central en las políticas institucionales. Tal es el caso que el Plan Nacional de Desarrollo del País para 2025-2030, dentro del Eje General de Desarrollo con Bienestar y Humanismo, incluye la creación de un Sistema Nacional de Cuidados. La creación del Sistema Nacional de Cuidados está vinculado a la conceptualización del cuidado desarrollada desde la economía feminista. Esta perspectiva surge en parte de la problematización de la organización del trabajo en nuestras sociedades, es decir, que el trabajo se ha distribuido con base en el género de las personas y las actividades asociadas a estos, delegando a las mujeres el trabajo doméstico. Tras estudiar las características del tipo de actividades que constituían al trabajo doméstico, se pudo nombrar al cuidado como una de ellas. El paso de la discusión sobre el trabajo doméstico al trabajo de cuidados fue de suma importancia en el camino hacia los sistemas de cuidado. La conceptualización de los cuidados abrió una brecha para abordar desde diversas aristas, eh, para abordarlos desde diversas aristas. De acuerdo con Bettiani, existen cuatro líneas de abordaje principales. Eh, una de ellas comprende el cuidado como una condición de bienestar social que tiene que ser atendido por el Estado. Además, se considera que el cuidado de la vida de las personas es un derecho universal que debe de ser garantizado. La ética de los cuidados es otro de los principales abordajes y ha sido de particular importancia en el contexto de las políticas institucionales de la UNAM. Una de las precursoras de este planteamiento es Carol Gilligan, y pues aquí está la imagen de Carol Gilligan, quien señala que hombres y mujeres tienen morales diferentes. Para Gilligan, la moral del hombre está orientada hacia una lógica de justicia y de los derechos, mientras que de las mujeres se rige por una lógica de los cuidados. De acuerdo con esto, la moral del primero se basa en principios morales abstractos y no toma en cuenta la situación particular de cada persona, mientras que las mujeres tienen presente la situación particular de cada persona. Autoras como Joan Tronto han reelaborado la concepción de la ética de los cuidados planteada en el trabajo de Gilligan. Toronto considera que una de las problemáticas en torno a pensar la moral de las mujeres como una experiencia universal, pues es que no existe una experiencia universal de ser mujer. Asimismo, para ella la moral de las mujeres puede y debería ser practicada por toda la población. Desde su punto de vista, nuestra interacción con otras personas debería tomar en cuenta la diversidad de circunstancias que atraviesan su experiencia, o sea, que atraviesan la experiencia de las personas. Es decir, guiarnos por una ética del cuidado para poder sostener la vida en comunidad. En el caso de la UNAM, la ética del cuidado ha estado influenciada por la perspectiva de Toronto, en tanto que eh, se ha optado por fomentar los cuidados en el centro de la vida universitaria. No obstante, su comprensión de los cuidados tiene matices particulares. Por ejemplo, Rubén Hernández Duarte, el director de Políticas de Igualdad y No Discriminación de la Coordinación para la Igualdad de Género, evalúa que los cuidados también son una práctica de resistencia ante la necropolítica que atraviesa nuestra sociedad. Lo mencionado por Rubén es relevante porque vincula la ética de los cuidados con el trabajo de Rita Segato. Esta famosa autora ha señalado que la política del capital se ha sostenido desde la colonización hasta nuestros días a través de prácticas de crueldad sobre los cuerpos para ejercer dominación y establecer jerarquías de poder. Dicho sistema ha propiciado nuestra desconexión con el entorno, la normalización de la crueldad, la falta de empatía hacia lo que le sucede a las otras personas, la soledad y el hiperconsumo de mercancías como una forma de hacer sobrellevable la existencia. Aunque Segato y Toronto le otorgan un valor diferente al papel del Estado en sus teorías, pues la primera no lo piensa como un horizonte político. Coincide en que en la vida cotidiana está la oportunidad de crear otro tipo de política. Para ambas autoras es fundamental que las prácticas ético-políticas eh, pongan en el centro la empatía por las circunstancias de otras personas. En el caso de Segato, a través de su propuesta por una política feminizada, considera fundamental el fortalecimiento de la cercanía de los vínculos como una base para generar comunidad.
La empatía y el cuidado, como la vida del otro, se construye como una práctica de resistencia ante las lógicas deshumanizantes propias de la política del capital. La ética de los cuidados, al requerir una comprensión empática de la situación del otro, permite la generación de vínculos significativos entre las personas. Los esfuerzos por redistribuir los cuidados comunitariamente por parte de la SIGU se han reflejado en la creación de espacios de cuidado, es decir, la implementación, por ejemplo, de 32 cambiadores de pañales, 13 salas de lactancia, 78 años de cuidados múltiples, 12 vestidores y regaderas multigénero en diversas sedes de la máxima casa de estudios. La creación de espacios de cuidado también se ha presentado como una vía hacia un paradigma de igualdad. En un principio, la relación entre espacios de cuidados de igualdad no parece tan evidente, sin embargo, cobra mayor sentido si evidenciamos que la omisión histórica de espacios de cuidado en el espacio público no es fortuita. La omisión de los cuidados en el espacio público es producto de la relegación del trabajo de cuidados al espacio doméstico y su separación del espacio productivo. Esta organización también responde a una lógica de mundo en la que se habitúa a los cuerpos a que constantemente, como diría el maestro Duarte, se le quite vida a la vida a través de espacios inseguros o que descuidan el sostenimiento de la vida. Lo anterior evidencia que el espacio no es neutral, es un hecho político y forma parte de las cadenas de significados que constituyen lo social. Debido a su papel naturalizado en la vida cotidiana, el espacio tiene el potencial tanto para reproducir las desigualdades sociales como para transformarla. En este sentido, la transformación del espacio universitario se puede entender como un camino hacia la igualdad en la medida en que, como lo ha mencionado Ángeles Blas, se incorporan las necesidades específicas de grupos dejados al margen de la planeación de la universidad, como las mujeres, las disidencias sexogenéricas, la juventud, etcétera. No obstante, estos procesos también tienen que ir acompañados de otro tipo de actividades que contribuyen al reconocimiento de las vivencias, afectos y cuidados que están atravesados en el espacio, como lo menciona Ángeles Blas, ¿no? Y pues ahí hay unas imágenes que muestran algunas cartografías que se han hecho en las islas de Ciudad Universitaria sobre los cuidados, que pues ya muestran como las afectividades que se mueven en el espacio público. En cuanto a qué está pasando sobre los cuidados en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en la Facultad de Ciencias Políticas, por lo menos desde el semestre 2024-2, se han impulsado la institucionalización de espacios de cuidado como los baños neutros por el colectivo LGBTIQ+ polacas. En este mismo semestre, el colectivo organizó un conversatorio sobre los baños y realizó una actividad donde se le preguntó a la comunidad de la facultad su opinión sobre este tipo de baños. Alrededor del 66% de las personas que participaron en la actividad estuvieron a favor de la existencia de baños neutros. En la facultad, solo el 3.8% se denunció explícitamente en contra. El 10.25% de los participantes se pronunció a favor de la existencia de baños neutros, pero preocupados por la violencia sexual. Algunas personas consideraron que la creación de baños neutros era una buena idea, pero su ejecución ha sido mala. Otras opiniones reflejaron empatía por la importancia de este tipo de baños, pero estaban en contra de que ahí se tuvieran relaciones sexuales. Durante el semestre 2025-1 se han creado espacios de cuidado como una sala de lactancias, dos baños neutros. Asimismo, se han fortalecido la conversación de la comunidad a través de un taller sobre género y espacio, así como una serie de conversatorios y mesas redondas donde se ha hablado sobre los cuidados y los baños. Entonces ahí vemos algunas actividades que se han realizado para pensar nuevamente como en la dimensión sensible o la percepción dentro de estos espacios, que a lo mejor no son encuestas como las que se están implementando ahora, pero son otro tipo de metodologías para conocer cómo se está viviendo el espacio. En los conversatorios se ha evaluado que el tema de los cuidados se está posicionando en nuestra sociedad porque según Montes de Oca y Rodas se prevé un incremento en la dependencia funcional de la población. Por ejemplo, las poblaciones mayores de 60 años se están incrementando y son más longevas. De hecho, para 2050 se estima que habrá un aumento del 50% eh, en la dependencia funcional en la vejez. No obstante, también se está evidenciando el incremento de dependencia funcional en personas más jóvenes debido a diversos determinantes sociales como el tipo de comida que se consume, la calidad del aire, las sustancias que se ingieren, etcétera. Por otro lado, se ha señalado que el tema de los sistemas de cuidados es relevante porque se está dando una reorganización del trabajo de cuidados en nuestras sociedades. La incorporación al mercado, por ejemplo, la incorporación al mercado del trabajo, al mercado
del trabajo de las mujeres, lo que ha implicado que pues cada vez tengamos menos tiempo para cuidar. Además, en ciertos casos las mujeres están eligiendo su proyecto de vida sobre el trabajo de cuidados. Rodas, coincidiendo con lo apuntado por la ética de los cuidados, insiste en que la redistribución de los cuidados necesita un modelo de organización social que los ponga en el centro, lo cual implica una revalorización de los cuidados y que todas las personas se inmiscuyan en ellos, incluyendo el Estado. La participación del Estado en la reorganización de los cuidados es de suma importancia para Brogna, pues considera que limitar los cuidados a la empatía y solidaridad de la gente sobre la situación del otro, de la otra o del otro, podría recaer en delegar el cuidado nuevamente en las familias, slash, pues nuevamente en las mujeres. Desde su perspectiva, es necesario que el Estado intervenga en la gestión de, pues, de esos riesgos sociales. Sobre la implementación de espacios de cuidado, el concepto de comunidad en relación con los cuidados se ha señalado como fundamental, por un lado porque se piensa que en la comunidad es donde se debe de dar otro sentido a los cuidados para comenzar a comprenderlos como algo que necesitan todas las personas, dado que todas somos vulnerables en diferentes grados a lo largo de nuestra vida. Por otro lado, pensar el concepto de comunidad para Rodas es necesario porque, según Weber y Villoro, la comunidad solo se puede formar integrando todas las partes. Por lo tanto, en la construcción de espacios de cuidado como los baños, es necesario tomar en cuenta las necesidades y cuidados de todas las personas que forman parte de la comunidad. Un desafío al que nos enfrentamos actualmente es que existen poblaciones que son más reconocidas como sujetos de cuidados, como los adultos mayores, las madres y las infancias. No obstante, las juventudes, la comunidad LGBTIQ+, y el medio ambiente difícilmente se les identifica como sujetos de cuidado. Eso pese a que la CEPAL ha comprendido como cuidado todas las actividades que aseguran la producción humana y el sostenimiento de la vida en un entorno adecuado, ello incluyendo el resguardo de la dignidad de las personas y la integridad de sus cuerpos, la educación y formación, el apoyo psicológico y emocional, así como el sostenimiento de los vínculos sociales, implicando también el mantenimiento de espacios y bienes domésticos, así como el cuidado del planeta. Tiene una dimensión material al ser un trabajo que entraña costos y requiere de una disposición psicológica vinculada a la construcción o sostenimiento de un vínculo afectivo. Eh, Perdón, estoy listo. Ajá. Luego, para finalizar, presentaré algunas sugerencias que se han hecho en los conversatorios en la Facultad de Ciencias Políticas, ¿no? Por ejemplo, Montes de Oca ha propuesto la incorporación del enfoque del curso de vida en la conceptualización de los sistemas de cuidado. Desde su perspectiva, esto permitirá que se atiendan diversas necesidades de la población partiendo de la edad que tengan, dependiendo de la edad que tengan. Por lo tanto, piensa que los sistemas deberían de tener cortes por edad. Uno de los principales aportes de este enfoque es visibilizar que también las personas jóvenes pues necesitamos de cuidados. Ok. Ya casi se me acaba el tiempo, ¿verdad? Ok. ¿O ya se acabó? Ok. Bueno, entonces voy a pasar a las conclusiones. El reconocimiento y la realización de los cuidados en México evidencia un cambio profundo en la forma de entender el bienestar, la justicia social y la vida en comunidad, a través de marcos teóricos como la economía feminista y la ética del cuidado, así como de propuestas como la política feminizada, se ha logrado visibilizar el papel central que los cuidados tienen en la sostenibilidad de la vida. La experiencia de la UNAM muestra que transformar los espacios en las instituciones abre la posibilidad de construir una universidad más justa, empática e inclusiva. Para avanzar hacia la igualdad es fundamental que el Estado, las instituciones y la sociedad en su conjunto reconozcan el cuidado como un derecho universal y una responsabilidad colectiva. Y pues ya eso es lo que yo tengo para compartirles. Muchas gracias por su atención. Gracias a ti. No, no es que se te acabara el tiempo, que tenías 3 minutos exactamente para concluir. Ok. Bueno, pues vamos a pasar a la doctora Iliana Arias. Ella es profesora del Colegio de Ciencias y Humanidades de la UNAM y también pertenece al SNI. Ella realiza el postdoctorado en el programa de posgrado de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y realizó una estancia postdoctoral en el Centro de Estudios para la Democracia en la Universidad de Zúrich, Suiza. Ella nos va a presentar una ponencia sobre violencia de género en la Ciudad de México, un fenómeno estructural e invisibilizado. Por favor, doctora, tiene la palabra.
Muchas gracias. Ya se ve la presentación, ¿verdad? Ok, listo. Bueno, gracias por la invitación y gracias, saludo esta iniciativa de realizar esta semana de evaluación donde se pueden dialogar temas acerca, bueno, desde la perspectiva de género, creo que es muy importante y bueno, gracias a la invitación al Centro de Estudios de Administración Pública y también específicamente al doctor Carlos. Bueno, yo les voy a hablar de la evaluación con perspectiva de género sobre la reelección legislativa inmediata y bueno, les voy contando. Eh, esta ponencia deriva de un capítulo del libro que está en imprenta, ya está en pie de imprenta. Y bueno, les voy contando desde el inicio, voy desglosando esta parte. Este trabajo también deriva a su vez, del libro que me publicaron en 2021 en Flaxo, México, sobre los efectos de la reelección legislativa, en donde yo hago un análisis acerca de cuando la reelección entra en el legislativo y cuáles son los cambios en el comportamiento de los y las legisladoras o las personas legisladoras. Pero posteriormente, al volverlo a leer, porque pues casi nunca hace uno ese ejercicio de cuando uno prepara algún documento o le publican algo, ya sea artículos o libros, a veces no regresamos a leerlos, nada más de repente por algunas cuestiones ahí de referencias. Pero en este caso yo consideré que había una deuda con esta investigación porque también se tiene que hablar la reelección legislativa desde la perspectiva de género. Entonces, lo que hice fue hacer un análisis con dos variables, evidentemente con una variable diferenciadora, que sería personas legisladoras hombres, personas legisladoras mujeres, y este capítulo se va a publicar en el libro Consecutive Legislative, perdón, en Women's and Builders, de Parity Democracy en México, que va a estar publicado por Routledge y nos dijeron que va a estar ya el mes entrante, ya está, digamos, pues imprimiéndose. Entonces yo les voy a hablar de los hallazgos de este capítulo y comienzo con la reforma electoral de 2014 que se dio en México a partir de esta reforma, el paquete de reforma, y entró en vigor la posibilidad de reelección en los congresos locales en 2015 y en el Congreso Federal en 2018. Posibilidad de reelección me refiero a que las personas legisladoras pudieran, al entrar, ya tuvieran la posibilidad de reelegirse, no así la reelección ya dada, porque la reelección dada, bueno, pues en el Congreso Federal fue hasta 2021 con el cambio de Cámara de Diputados, y en los congresos locales, en algunos fue en 2017, en otros en 2018, según la variación y el contexto de su marco constitucional. Ahora, desde esa perspectiva, desde la perspectiva de género, las condiciones de la reelección inmediata no son iguales para hombres y mujeres, a pesar de que la Constitución, a pesar de que las leyes formales, las reglas escritas dicen que sí, y ahora les comento por qué. Eh, en esta evaluación que se realiza, bueno, ¿cuáles fueron mis datos? Digamos, es una investigación cuantitativa de corte cuasi experimental con grupo de control y tratamiento. Trabajé con las votaciones de las personas legisladoras en los congresos locales. Entonces, el número de observaciones de legisladoras es de 8.348 y de legisladores 9.967, digamos, que son las votaciones, ¿no? En este caso, la muestra yo no la elegí, sino que fue dada por las circunstancias. Con un total de 18.315 observaciones, tanto ya conjuntando el número de observaciones por hombres y mujeres. ¿Qué hice en este capítulo? Bueno, pues sí hay un marco teórico, que deriva de los elementos de la reelección que nos dicen los teóricos, la revisión de literatura acerca de la reelección, pero no nada más eso, sino también qué se ha escrito acerca del legislativo y con perspectiva de género, ¿no?
Entonces, ahí puedo citar a varios autores, ¿no? Como Piscopo, por ejemplo, que nos habla acerca de estas asimetrías en la cuestión del acceso al poder de las mujeres en la arena legislativa, ¿no? También están otros autores, como Schaeffer, en 2019 escribe que, bueno, pues la reputación de las legisladoras frente a la reputación de los legisladores, digamos que esta reputación está más fortalecida en los legisladores, les da más libertad de hacer cosas, de indisciplinarse, de elegir no a la sombra del partido político, y los costos son menores para ellos que para ellas, ¿no? Entonces, desde ahí vemos una simetría en la práctica del aunado a una cita de Segato, que sí les voy a leer, que metí en el capítulo porque tenía mucha relación con el argumento. Y en esta parte de Segato dice, como todo aquello que envuelve la agresión emocional, aunque no sea consciente ni deliberada, entran aquí la ridiculización, la coacción moral, la sospecha, la intimidación, la condenación de la sexualidad, la desvalorización cotidiana de la mujer como persona, de su personalidad, de sus trazos psicológicos, su cuerpo, de sus capacidades intelectuales, de su trabajo, de su valor moral. Y es importante enfatizar que este tipo de violencia puede muchas veces ocurrir sin ninguna agresión verbal, manifestándose exclusivamente con gestos, actitudes o miradas. La conducta opresiva perpetrada en general por maridos, padres, hermanos, médicos, profesores, jefes o colegas de trabajo. Entonces, en ese sentido, el argumento de Segato nos da pie para argumentar lo que más adelante voy a mostrar y que se muestra con evidencia empírica. Entonces, bueno, parto de la pregunta, ¿de qué manera incide la reelección legislativa consecutiva en la disciplina partidaria desde la perspectiva de género? En este caso, en los congresos locales. ¿Cómo llevé a cabo el estudio? Por regresiones logísticas y un modelo cuasi experimental, donde tenía grupo de control, grupo de tratamiento y contrafáctico, que finalmente el grupo de control eran eh, aquellos legislativos locales en donde todavía no había posibilidad de reelección, pero que ya estaba la reforma aprobada. ¿Y esto cómo fue posible? Bueno, porque la Constitución Federal le dio pues la posibilidad a cada constitución local de decidir cuándo entraba. Entonces, ahí ya fue decisión de cada uno de los estados. El grupo de tratamiento finalmente son aquellos que ya tienen la reelección, pues ya la posibilidad de reelección. El tratamiento evidentemente es la reelección. Y el contrafáctico, que siempre le explico a los estudiantes como aquello que pudo ser, ¿no? Pero que no es. Entonces, ¿cuál es el contrafáctico? Bueno, pues finalmente en términos metodológicos es el grupo de control en el momento de tratamiento o eh, qué hubiera pasado si no hubiera reelección, ¿no? Ese es el contrafáctico. Y esto que pues determina, bueno, metodológicamente me da más control de separar la causalidad entre pues lo que la reelección hace sobre la disciplina partidaria. Entonces, la hipótesis que manejo, la hipótesis de trabajo, es que la reelección legislativa tiene un efecto diferenciado por género en la disciplina partidaria. ¿Y qué fue lo que hice? Bueno, separé en dos grupos, separé en dos subconjuntos, tanto a los hombres como a las mujeres. Bueno, cuestiones de que cómo aparecían, porque también ahí habría que saber si determinar, y eso no lo en cuenta. Por ejemplo, de las personas legisladoras trans, a lo mejor no viene especificado en los congresos locales. Eso sería interesante que tal vez lo especificaran, pero en la información general de las personas legisladoras no viene así. Entonces, nada más lo dividí por esta cuestión de sexo, si es hombre o mujer. Y bueno, entonces, ¿cuáles son los hallazgos? Pues nos dice que la experiencia legislativa, ¿no? Tengo una serie también de variables, unas variables de control, que sería la experiencia legislativa, edad, transfugismo. El transfugismo significa aquellas personas legisladoras que brincan a otro grupo parlamentario, si así lo desean. Y bueno, transfugismo, si pertenecen al partido del gobernador, etcétera. ¿Cuáles son las
variables que fueron significativas en el caso de los hombres y en el caso de las mujeres. Los hallazgos es decir que la experiencia legislativa solo es significativa para el conjunto de legisladores, lo cual apoya el argumento que acabo de leerles de Schaeffer, que dice que para las legisladoras, para las personas legisladoras identificadas como mujeres, es más difícil estar en la arena política sin depender del partido político. Es decir, dicho de otra manera, las mujeres dependen más del partido político que los hombres. Finalmente, los hombres pueden fomentar más su reputación, donde en este sentido, en los estudios de la reelección legislativa, hay dos tipos de reputación enfrentadas, la reputación del partido político, la reputación del legislador, legisladora o persona legisladora. Entonces, en este caso, las personas legisladoras que fomentan más su reputación personal, que se supone, como también la teoría de la reelección, nos dice que la reelección habilita eso porque están más cercanos o estarían más cercanos con el electorado, con el distrito, ¿no? Con los electores de su distrito, y en esta conexión electoral que se habilita o se fortalece, en el caso de los legisladores hombres, es más proclive a que suceda. Y entonces, lo cual nos deja también de que en el caso de las personas legisladoras identificadas como mujeres, eh, tienden más a permanecer a la sombra o a las órdenes del partido político, es decir, que suelen ser más disciplinadas. Ahora, otro hallazgo es que el transfugismo y la edad están asociados al comportamiento de las legisladoras, es decir, mayor edad y mayor número de veces que cambian el partido político contribuyen al efecto causal de la disminución de disciplina. Es decir, que las personas legisladoras identificadas como mujeres entre mayor edad tengan, pueden ser más independientes del partido político. Eso quiere decir que la reelección incide en que sean un poco más indisciplinadas, ¿no? Y también si tienen la posibilidad de cambiar de partido político, ¿no? De migrar a otro grupo parlamentario, esto tiene sentido y es lógico pensarlo porque quien cambia de grupo parlamentario no tiene miedo a perder votos, porque como ha fomentado su reputación en ese sentido, pues el electorado, ¿no? Va a seguir apoyándole. Entonces, finalmente, eso nos lleva a pensar que las legisladoras que han cometido más transfugismo o que han cambiado mayor número de veces de grupo parlamentario, pues entonces contribuyen al efecto causal digamos, de que disminuya la reelección, perdón, disminuya la disciplina partidaria, finalmente, cuando la reelección legislativa está presente. Y bueno, entonces esto básicamente serán los hallazgos. Este capítulo, repito, va a estar en este libro. Con gusto les pasaré la referencia cuando ya pues ya, y además son plumas muy interesantes, bien estructuradas. También los capítulos que se presentan junto con el mío no es el único. Están profesores y profesoras de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, profesores del TEC de Monterrey, de la Iberoamericana, y nos prologó una profesora de una universidad estadounidense. Entonces, el libro va a salir en inglés. Bueno, la línea de investigación que se desprende de estos hallazgos, finalmente, bueno, pues analizar la reelección inmediata en el Congreso Federal desde la perspectiva de género, porque ahora lo estoy haciendo, pero sin perspectiva de género, pues me queda pendiente analizarla esta parte, porque no es nada más analizar qué pasa con la reelección y si se comportaron igual las personas legisladoras en el Congreso Federal que en los locales, que finalmente los congresos locales es un ejercicio bien interesante y que nos adelanta algunos retos. Además, porque la reelección también es objeto de cuestiones políticas, ¿no? Apenas no tiene mucho que entró una iniciativa que la pretende prohibir, no ha pasado. Tengo entendido que en Cámara de Diputados por ahí se discutió, pero en el Senado no. Entonces, habrá que ver qué pasa. Si pasa esta iniciativa, bueno, regresaremos a no tener reelección, pero todo este ensayo que tuvimos de reelección nos deja aprendizajes y es más, seguramente después regresará, ¿no? Como en el caso de Perú, que en 2018 la echan para atrás por medio de un referéndum, claro, porque la reelección en cualquier modalidad legislativa o ejecutivo,
pues no es popular. Entonces, ahora el Congreso peruano lo debate y lo aprueba y el siguiente año se reintroduce la reelección. Entonces, acá pues vamos a ver qué sucede en el caso de nuestro país. Bueno, entonces, el otro elemento que queda pendiente sería el estudio sobre la disciplina partidaria y el fenómeno de la reputación personal frente a la reputación del partido con perspectiva de género, porque también esto es sumamente interesante estudiarlo y a partir de la reputación se pueden desprender, bueno, la reputación tiene varias dimensiones, se pueden desprender pues, muchas variables, en donde entran cuestiones sociológicas, no nada más politológicas, sino sociológicas que nos dan estos autores que han abonado acerca de los espacios, los cuerpos en arenas políticas en donde pues hay asimetría en el ejercicio del poder. Y bueno, yo hasta aquí lo dejaría. Les agradezco mucho la atención y quedo atenta a sus comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Iliana. Pues ahora vamos con los siguientes ponentes, que son el doctor Carlos Martínez y Sofía González. El doctor Carlos Martínez es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, es SNI 1 y es director de movimientos. Participa en la Revista Mexicana de Estudios de los Movimientos Sociales y coordinador del colectivo LGBTTIQ más polacas. Sus líneas de investigación son movimientos sociales, sociedad civil, derechos sexuales y reproductivos y jóvenes. Y Sofía González es estudiante de la licenciatura de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Sus líneas de investigación son género y sociedad en el siglo XXI, política exterior contemporánea y medio ambiente, y tiene publicaciones, entre ellas Con las infancias, ¿no? La necesidad de una enseñanza con perspectiva de género en México y el fundamentalismo musulmán como una forma implícita de la represión al movimiento feminista en Medio Oriente. Les cedo la palabra. Muchas gracias, doctora, por la presentación. Doctor, si me puede ayudar con la presentación, por favor. Muchas gracias. Bueno, pues siguiendo esta línea de investigación que hemos llevado a lo largo de la ponencia, nosotros vamos a presentar el análisis de políticas públicas con perspectiva de género, reflexiones desde la evaluación. La que sigue, por favor. Primeramente, pues, ¿por qué hablar de este tema? Nosotros hicimos un análisis sistemático y crítico de la producción académica en el estudio de las políticas públicas con perspectiva de género en México en los últimos 30 años, acorde con la plataforma de Beijing, que enseguida vamos a profundizar en esta plataforma, para poder evaluar los diferentes problemas de investigación planteados y sus hallazgos. Nos centramos en dos principales agendas de investigación. La primera fue la institucionalización y la segunda el análisis de las etapas en las políticas. La que sigue, por favor. Bueno, a manera de introducción, vamos a hablar un poco sobre la declaración y la plataforma de acción de Beijing, que se da en 1995 en Beijing, China, con 189 miembros firmantes, que se comprometían a adoptar medidas estratégicas y políticas públicas con planes de acción que iban a ser trasladadas a los estados para poder erradicar con mayor eficacia la violencia de género. Y esto nos traslada a la primera evaluación que se hace en Beijing +20 para el año 2015, en el que se plantea una hoja de ruta para la erradicación de la violencia y la desigualdad de género. Esto es presentado en la Declaración Oficial de la Política y Documentos Resultados de Beijing +5, que es presentado por la ONU en 2015. La que sigue, por favor. Todo esto nos lleva a la actualidad para el cumplimiento de los 30 años de la Plataforma de Acción de Beijing en el año 2025, en el que la CEPAL hace un peritaje y evaluación sobre la aplicación de Beijing y pues se divide básicamente en dos etapas. La primera son los avances que se establecen más que nada en la formulación de leyes que tipifican el feminicidio, el aumento de la participación de las mujeres en espacios de poder o de toma de decisiones, enfatizando que este aumento aún ha sido insuficiente y que hay demasiados desafíos por delante. Y en la segunda parte tenemos los desafíos en el fortalecimiento, de la institucionalización del género y las dificultades de articulación entre las entidades, así como la exclusión de las mujeres en el sistema financiero, que ha sido uno de los mayores retos que ha tenido en común América Latina, pero que también ha tenido México.
La que sigue, por favor. Ya bajándolo un poco más al tema regional, vamos a hablar sobre la institucionalización de la perspectiva de género en México. La que sigue, por favor. Es necesario hablar de los avances que se han tenido en este ámbito. Como primer lugar tenemos el INMujeres o Instituto Nacional de las Mujeres, que es creado en 2001, así como las modificaciones legales en términos de erradicación de la discriminación en 2003, y la Ley de Igualdad entre Hombres y Mujeres y la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia en 2007, que son las primeras medidas que se toman a nivel federal para poder cumplir con las normas que se habían firmado en el protocolo de Beijing, y de manera adicional se hace el programa de estancias infantiles para madres trabajadoras, el seguro de vida para las jefas de familia y el modelo de equidad de género. Un hito político del que podemos hablar es en 2008, que es trasladado y materializado hasta el 2012, que es los partidos políticos estaban obligados a presentar al menos el 40% de las candidaturas y suplencias reservadas para las mujeres. Y de manera un poco ya más actual, tenemos en materia de violencia de género las alertas de género, leyes como la Ley Olimpia, que es relativamente de las leyes más nuevas en materia de género, el incremento de penas a los homicidas y la capacitación a los ministerios públicos que estuvieran más preparados para poder tratar a las mujeres y las niñas que eran víctimas de violencia. La que sigue, por favor. Y bueno, nos interesó mucho trasladar ese tema a las políticas públicas universitarias con perspectiva de género en México para poder hablar de qué es lo que se está haciendo en las universidades. Para ello, en la investigación que hemos llevado a lo largo de estos meses, el doctor y yo, tomamos una cita de Emma Zapata en 2014 que habla sobre el papel de las instituciones educativas para transformar las relaciones de género e incorporar nuevas normas que aminoren la violencia. Esto lo tomamos bajándolo a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en la UNAM para poder evaluar el proceso que ha tenido la universidad desde el año 16, que bueno, ya es un periodo de tiempo casi de 10 años para la institucionalización de una unidad de género que asegure un proceso más efectivo en la solución de los casos de violencia dentro de la facultad. Y es que pensar esta solución de los casos de violencia dentro de la facultad nos lleva a muchos dilemas sobre la voluntad y la capacidad que han tenido las universidades para poder resolver las demandas que han tenido las mujeres que han pasado por estas situaciones de violencia. Y entonces podemos hablar de una paradoja existente entre la creciente emisión de protocolos, que es acompañada por una baja asociación entre los ejes de convencionalidad, y qué tanto se ha materializado, ¿no?, esta cuestión de las demandas y disputas por la violencia de género, como ya lo decía bien Ileana y también Sandra. La que sigue, por favor. A continuación, el doctor Carlos nos va a ayudar a articular un poco más esto del análisis de las etapas en el proceso de las políticas con perspectiva de género. Bueno, pues muchas gracias a todos por también ser parte de este espacio de discusión y debate. Justamente en el trabajo que estamos realizando Sofía y un servidor, estamos justamente analizando de manera puntual la literatura que se ha realizado, justamente ya lo señalaba Sofía, desde el año 1995 hasta este año, y toda la producción académica que considera más o menos unos 60 documentos que hemos estado revisando de manera puntual. Ya Sofía les hablaba del contexto en términos de esta plataforma de Beijing, las diferentes modificaciones que ha tenido esta y revisiones que ha tenido esta plataforma de manera interna, pero también desde otros organismos externos como la CEPAL para el caso de América Latina. Y vamos a ver justamente estas coincidencias en torno a los temas que ya presentaron nuestras compañeras, Víctor, Ileana y Sandra Salgado. Entonces, bueno, voy a pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, quiero señalar que igual en mucha coincidencia con lo que ya hemos presentado, la literatura se puede concentrar en tres diferentes temas en términos del proceso de las políticas públicas, básicamente en la representación política, en la política social y en el tema de la violencia contra las mujeres. Es importante destacar que en esta evaluación en esta observación sobre el proceso de las políticas, hay un elemento importante que es la parte de la evaluación, que es lo que nos reúne el día de hoy.
Y esta evaluación se ha hecho cuando menos en tres líneas en particular, en el tema de impacto, en el tema de resultados, en el tema de eficacia y también en el tema del control. Entonces vemos que no solamente lo que les voy a presentar ahora en realidad son las tres diferentes elementos donde la evaluación forma parte de ello. Cuando vemos el tema de la representación, ya Ileana presentaba un panorama también general. No quiero abundar mucho en ello y también Sofía lo mencionaba, pero bueno, pensar en que la política desde 1996 se empieza en la lógica de las cuotas de género, aunque desde luego sin ninguna reglamentación en específica, sino simplemente como un señalamiento. Después se hacen modificaciones de manera puntual. Hasta 2014 llegamos ya a la paridad obligatoria del 50-50 y desde luego con esta finalidad de equilibrar la representación. Este es un punto, digamos, de los que se ha solventado de manera más puntual la representación en cuanto a a las políticas con perspectiva de género. Desde luego, esta lógica de cumplimiento de esta iniciativa o de estas acciones han tenido pues sus altibajos, ¿no? En algunos de los casos se presentaban las candidatas en distritos donde seguramente iban a perder, había presiones y sanciones por diferentes actores políticos. Hoy en día todavía digamos que el crimen organizado es un elemento clave también en la definición de quienes forman parte de estos cargos para ser electas y también, desde luego, los conflictos internos dentro de los mismos partidos para definir las candidaturas. Si se piensa en términos de evaluación y de los resultados sobre esta política, pues desde luego tenemos en términos cuantitativos, pues ya la presencia definitiva de mujeres en las curules, en los diferentes espacios también de representación política, evidentemente en el nivel, en el ámbito municipal, estatal y federal. Y bueno, también, sin embargo, hay un tema que es criticado por diferentes autoras, como Fernández, quien señala que pues todavía la agenda feminista no es prioritaria y también por parte de la doctora Gilas y Pacheco, señalan que todavía persisten algunas prácticas sexistas justamente en la operación y funcionamiento de esta política. Pasando a la política social, en términos de su ejecución, evidentemente un tema que ha sido muy estudiado por las investigadoras es el tema de la pobreza y desde luego sus diferentes programas subsecuentes y también el asunto de los cuidados en términos de las estancias infantiles. Se señala de manera crítica que se han reforzado algunos estereotipos de género, trasladando desde luego ciertas responsabilidades o definiendo de manera inicial desde la política la idea de los cuidados a las mujeres per se, sin pensar, digamos, en la parte y responsabilidad de los hombres. Y también se ha señalado en las investigaciones que hay, pues, una débil institucionalidad y que además una política que cambió a través del gobierno de Andrés Manuel López Obrador fue los cuidados infantiles con las estancias infantiles y desde luego a través de estas transferencias monetarias, digamos, responsabilizando de nuevo a quienes se hacían cargo de los cuidados y quienes tradicionalmente se les ha ceñido esta tarea a las mujeres, pues reforzando, digamos, estos patrones culturales que también se buscaba minar por otros mecanismos. En torno a la parte más vinculada con la evaluación, ya se empiezan a hacer, pues se hacen recomendaciones de cambios, ¿no? Como la generación de un sistema nacional de cuidados, ya Sandra Salgado señalaba algo al respecto, revalorar los cuidados como un derecho y también pensar en una igualdad en términos de política social, así como hacer que las mujeres sean receptoras también de cuidado, no solamente pensarlas como proveedoras de cuidado, sino también como en la vejez o en la infancia. Tener este matiz, desde luego, con esta perspectiva de género transversal, que es la idea de Beijing desde el principio, en torno a las diferentes etapas de vida de las mujeres. Em, Quisiera señalar también que en el términos de la política, en términos de la violencia de género, pues también el diagnóstico ya ha sido muy claro, ya lo señaló muy bien Víctor, y desde luego queda pues pendiente, digamos, hacer mucho en términos de eh,
echar abajo todavía, digamos, las estructuras culturales que imperan en esta lógica, ya lo señalaba también Víctor. Y bueno, pues se ha estudiado, digamos, qué tanto se ha implementado esta política en términos del ámbito subnacional y también con una perspectiva, digamos, de interseccionalidad, aunque habría que señalar que ahora que señalo la idea de interseccionalidad, este es un elemento que está carente y que falta analizar a más a profundidad en diferentes tipos de y procesos de la implementación de las políticas. Y desde luego también, pues, esta brecha que existe entre los discursos políticos y las expectativas y la realidad social, que todavía hay mucho que hacer en temas de la violencia. Ya señalaba un ingrediente extra, desde luego, la presencia del crimen organizado. Como comentarios finales, queremos señalar que la evaluación pues tiene un elemento importante en el análisis de las políticas desde las estudiosas que son parte de este corpus de 60 trabajos de investigación. Desde luego se ha ceñido mucho en la investigación en el desempeño institucional, la organización y la gestión, en la evaluación de la política social, la pobreza y los cuidados, y en términos de violencia, en la alerta de violencia de género, en las condiciones estructurales y también en su implementación en las universidades, como ya señalaba Sofía. Hay que pensar que muchos pendientes vienen adelante, ¿no? Pensar también en la lógica y el papel de los hombres y las políticas que están destinadas a los hombres para justamente pensar en términos de equidad. Pensar también, y ya lo señalaba Ileana, en pensar también en políticas que consideren a la diversidad de género, en el caso de, lo señalaba Eliana, de las personas trans que forman parte también de la toma de decisiones en términos de la representación política, pero así también en términos de la política social y desde luego del tema de violencia, otro elemento que hay que integrar. Y bueno, pues pensar que esto es una discusión más amplia. México ha tenido un papel importante en términos de avanzar en las políticas que están vinculadas a través de esta conferencia de Beijing y los diferentes cambios que ha sufrido, pero todavía tenemos mucho que por hacer y también desde el ámbito de las investigaciones, mucho más también por explorar. Hasta aquí lo dejaría y muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Bueno, yo lo que quiero, lo que creo es que este tipo de eventos son importantes desde el punto de vista de que hay que visualizar cuáles son las problemáticas que tienen las minorías dentro de la sociedad, ¿no? Que no es tanta minoría, ¿no? Porque si miramos cuántos hombres y mujeres hay en el mundo, pues somos la mitad, ¿no? Pero no solo eso, hay otra serie de minorías que deberían estar reflejadas en las políticas públicas y también en la toma de decisiones del sistema, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, yo le haría la pregunta a Víctor Hugo de qué papel cree que juega el COVID en el incremento de la violencia de género. Sí, bueno, yo creo que debemos completamente retomar el periodo pandémico para igual visualizar nuevos tipos de violencia que se generan. No creo que el patriarcado se acopla a las condiciones sociales en las que vivimos, definitivamente. Y creo que el tiempo COVID, el tiempo pandemia, incluso ha habido una modificación, ¿no? O sea, podemos ver como una dinámica completamente diferente en lo que se podía plasmar en estadísticas de violencia en la familia, violencia en el hogar antes de la pandemia, durante la pandemia incrementó demasiado, y cómo se han ido modificando incluso las relaciones entre familias, entre hombres y mujeres, dentro del núcleo familiar ahora que estamos en un momento pospandémico. Entonces yo creo que definitivamente el patriarcado creo que se iba formando nuevos tipos de violencia y nuevos tipos de subordinación a la mujer que creo que debemos estar siempre señalando y estudiando constantemente. Somos sociedades que cambian permanentemente, ¿no? No somos sociedades estáticas, somos sociedades modernas, altamente diferenciadas, y siento que de ahí debemos partir para entender los fenómenos de violencia contra las mujeres y violencia de género. Visualizar qué cambios políticos, económicos, sociales, culturales estamos presenciando en ese momento para realmente entender la complejidad y los nuevos modos y tipos de violencia de género que se pueden efectuar hacia las mujeres. Aquí tenemos un comentario que dice, esta pregunta es para Víctor Hugo Arias. No es por defender a Aldo, pero me pregunto si el incremento de la violencia de género está relacionado con una mayor concientización sobre el tipo de violencias y el incremento de denuncias. Yo creo que no, definitivamente siento que la política y el Estado juegan un papel sumamente importante para visualizar la violencia de género.
leyendo a Danilo Martuchelli, pues nos comenta que en América Latina vivimos en sociedades ausentes de instituciones, ¿no? Entonces, las instituciones las debería proveer el Estado. Entonces, también haciendo análisis de las redes sociales de AMLO durante todo su periodo presidencial, pues ninguno de sus publicaciones mínimamente en redes sociales iban en relación a la violencia de género y con las olas de feminicidio que se desataron. Creo que concientizar a veces igual se ha quedado un poco corto al momento de ejercerlo ya de manera material y ha habido, no sé, cursos de masculinidades que pues, realmente no pueden llegar a mucho. Desde mi perspectiva, siento que no hay un entendimiento ni siquiera qué entienden por masculinidad tóxica, masculinidad hegemónica y a dónde quieren llegar con los nuevos modelos de masculinidad, ¿no? Y creo que retomo mucho lo que dice Carlos, es necesario tomar la interseccionalidad y no como una cuestión de visualizar como una jerarquía social, ¿no? O sea, no es una cuestión de primero van los hombres, luego las mujeres, luego las comunidades originarias, luego la comunidad LGBT. Siento que para entender y para realmente lograr y visualizar cambios en la violencia de género hay que tomar la violencia de género como un problema interseccional, pero no de una manera jerárquica, sino de una manera es mucho más compleja, ¿no? Creo que entender el concepto de interseccionalidad va a entender quién, o sea, de qué individuo estamos hablando, en qué posición geográfica estamos hablando, su clase social, su preferencia sexual, su identidad de género. Y siendo que todo eso se va incrementando, pero definitivamente el Estado tiene mucha responsabilidad de que las instituciones no estén funcionando adecuadamente, ¿no? No retoman la interseccionalidad, no retoman todas las características individuales que albergamos los individuos. Otra pregunta que yo haría, y a lo mejor aquí nos pueden contestar varios ponentes, que son temas que de alguna manera entroncan, no son interseccionales, o no sé cómo llamarlos, es qué se necesitaría para tener mayor equidad y buen trato en las personas que quieren participar en cargos públicos, ¿no? Sobre todo en las minorías de México. Y también otra pregunta que va un poco entrelazada es qué tipo de políticas públicas se necesitaría para evitar no solo la violencia de género, sino también la visualización de estos colectivos que tienen bueno, en teoría, pues son ciudadanos y tienen que tener también una voz, un voto, ¿no? No solamente un voto en la urna. ¿Y qué políticas públicas serían las adecuadas? Sé que son preguntas muy genéricas que entroncan con muchas de las ponencias que han hecho aquí, pero sí me gustaría la reflexión de ustedes, ¿no? Como expertos en el tema. Yo quiero señalar algo, Maite, y bueno, ya me tomé la palabra, creo que me faltó levantar la manita. Este, pero evidentemente ahí habría que pensar que no estamos partiendo de un punto cero, ¿no? Ya con esta justamente implementación de la perspectiva de género desde la década de los 90 ha habido un avance sustantivo en la conformación de políticas públicas, ya lo señalaba Sofía, la creación del Instituto Nacional de las Mujeres, sus representaciones subnacionales, el papel que juegan. De hecho, en la lógica de la evaluación del desempeño de estas diferentes instancias a nivel subnacional, se han encontrado pues diferencias importantes en cómo operan, digamos, en el ámbito, en cada uno de estos estados, en su desempeño. Y es un elemento importante que no señalamos, Sofía y un servidor, es que el papel de los movimientos feministas es muy importante justamente para la funcionalidad y la operación de estas instancias y de las políticas también y de las políticas que se demandan y que se implementan, ¿no? La ley Olimpia, por ejemplo, pues vemos que es una lucha que se dio pues en un estado particular que después logró el alcance a nivel nacional. Entonces, creo que hay un elemento y un ingrediente muy importante, tú también lo señalabas, ¿no? El papel de las colectivas y el de las organizaciones. Y eso es, creo que pensar en que estas diferenciaciones subnacionales, digamos, implican justamente que la política tenga que pensarse también en esos mismos espacios y reformularse, evaluarse y considerar justamente en qué estadio se encontraría cada una de estas eh, lógicas. Yo decía que también el crimen organizado pues, es un elemento que cruza y desde luego pues esta presencia pues es también variable según la entidad en la que nos situemos. em, pero no solamente ese es el asunto, también pues ya lo decía Víctor, pues rasgos culturales, pautas justamente sociales que ya están establecidas, digamos, desde hace muchos años y todo esto de alguna forma, pues creo que diría que en realidad son las políticas
necesarias y justas, las que tendríamos en las que estar pensando y estar proponiendo para cada uno de los contextos subnacionales, ¿no? Estas leyes, como decía, en algunos de los casos han derivado justamente, pues, como, según las necesidades y exigencias y la visibilidad que han dado eh, cada una de estas sociedades. Un poco entrando también en la respuesta a la pregunta que hacía Sandra sobre si el aumento de la violencia responde también a una mayor visibilización por parte del Estado, pues justamente también los movimientos sociales, movimiento feminista y de mujeres, ha justamente hecho más evidente este contexto y eso hace desde luego que pues sea que nos replanteemos todas y todes esta pregunta de qué es lo que nuestro gobierno y qué es lo que nosotros como ciudadanos también tendremos que estar haciendo al respecto, ¿no? Creo que también este es un tema que desde Beijing y con las diferentes modificaciones que se han hecho de manera recurrente, es el tema, digamos, un tema eje, ¿no? Eje para todos los países y desde luego México no escapa a ello, pero sí hay que pensar que lo local es muy importante y sobre todo, pues creo que este es el sentido justamente de esta reunión que nos tiene aquí, ¿no? Pensar desde lo local hacia lo global o viceversa. ¿Alguien más que quiera dar su punto de vista? Doctora Iliana. Muchas gracias, sí. Dos cuestiones. Primero empiezo este pensamiento, ¿no? Este análisis, esta reflexión que se puede hacer acerca del trabajo dentro del legislativo, que digamos es con mi línea, ¿no? Y que bueno, también evidentemente lo que decía Carlos trasciende. En primer lugar, sí es cierto que ya hay más presencia de mujeres. No podemos decir que las cosas no han cambiado. Digamos, si volteamos a ver 20 años atrás, las condiciones, al menos formales, son distintas en el sentido de las cuotas de género. Se han hecho cambios, faltan otros, evidentemente sí. Por ejemplo, yo pensaría la forma en cómo incorporar por obligatoriedad que las mujeres sean representantes de los grupos parlamentarios al interior del Congreso, porque en realidad los coordinadores de bancada, pues me refiero a coordinadores porque son hombres, prácticamente, e históricamente han sido hombres, son los que ejercen el poder, y el poder es vertical, de hecho, el que se ejerce. Entonces, yo le he dicho en otros espacios, el legislativo sigue siendo un terreno de hombres, un terreno masculino, donde se ha incorporado la visión femenina, pero, y esa es la segunda instancia, solamente cuando es costoso. Me refiero a que se incorpora la visión femenina en política pública, por ejemplo, o iniciativas de ley que lleven a esta equidad en cuestiones de igualdad entre eh, pero si no, digamos, las preferencias, usualmente las preferencias de los partidos políticos es seguir con el statu quo, es seguir igual. Entonces, ¿quiénes son los que los llevan a que sea costoso seguir en el statu quo y cambiar? Son los movimientos sociales, los que hacen costoso que no volten a ver este tipo de políticas. Entonces, uno es al interior del Congreso, de los congresos, porque pensamos mucho en el federal, y en el federal atrae mucho las miradas, pero los locales hace poco tiempo se abrieron a la transparencia. No había mucha información, eso también impide que se haga una evaluación constante y concisa de los legislativos a nivel nacional. Segundo, la dinámica de los congresos locales es distinta al federal. ¿Por qué? Porque también en los congresos locales ha habido mucha más reticencia a incorporar mujeres, ¿no? Sobre todo también a minorías. Entonces, ahí habría que poner énfasis. ¿Qué está pasando al interior? No nada más poner las reglas, ¿no? de cuota de género y ya, ¿no? Darle seguimiento. ¿Qué está pasando? En realidad, las mujeres están decidiendo, se está incorporando una visión con perspectiva de género, o nada más es cumplir con la ley y ya. Yo aquí dejaría en la reflexión. Gracias. Y una última pregunta
corta porque me gustaría que el doctor Jason cerrara el evento, ¿no? Con unas palabras. Pero ¿hacia dónde? Perdón. ¿Los cuidados únicamente corresponden a las mujeres? Ese es un tema que habría que debatir, ¿no? ¿Eso es equidad? Es que solamente la mujer tenga que cuidar al ancianito, al hijo, a la mamá, así, ¿no? Yo lanzo la pregunta, ¿no? Quizás para quien quiera contestar. ¿Alguien quiere contestar? Bueno, yo me puedo arriesgar un poco, pero bueno, yo prefiero que hable Sofía, sí. Gracias, Sandra. Bueno, pues creo que sobre la cuestión de cuidados ha sido un tema que se ha disputado a lo largo de los años y me parece importante abordar también que eh, mencionaba Iliana una cuestión importante de que decía lo que puede ser, pero que no es. Creo que actualmente la disputa por los cuerpos y el alcance que ha tenido la territorialización de los cuerpos, pues ha sido una cuestión que está a debate. Personalmente yo creo que los cuidados es algo que no pertenece únicamente a las mujeres, no podemos hablar solamente de una cuestión de género y de un trabajo que se ha cargado por años a las mujeres únicamente. Y creo que aún hay demasiadas deudas de investigación, tal como lo mencionaba Ileana nuevamente. Creo que hay bastantes cosas por las que profundizar aún. Hay mucho que investigar sobre los cuerpos en la arena política, sobre los cuidados en la arena social y la disputa por el poder que han tenido estos cuidados. Bueno, si nadie tiene nada más que aportar, ¿alguien más? Yo nada más agregaría algo a lo que dijo Sofía. Sí, es importante revisar, analizar qué pasa con los cuidados en la arena social, pero también diría qué pasa con la incidencia de los cuidados de la arena social en lo político, porque también ese es un factor de que las mujeres o minorías también no estén participando como se espera, ¿no? Ya también son cuestiones que entran en el aspecto eh, privado, porque también se convierte en público cuando se debate esta parte de los cuidados y que si nada más le corresponden a alguien en específico. ¿Alguien más? A Si mí, no a le doy... mí me gustaría aportar también que también es desde la manera en que verbalizamos el trabajo de los cuidados, ¿no? Usualmente decimos como el rol de las mujeres, siento que al usar la palabra rol ya estamos cayendo en una idea de un estructural funcionalismo, ¿no? Que es completamente natural que esté ahí posicionándose. Entonces, siento que al usar como todas estas terminologías al momento de verbalizar los trabajos, pues ya se están encasillando esencialismos de cómo percibimos ciertos tipos de trabajos y por eso también hay trabajos hipermasculinizados, trabajos que solo han correspondido históricamente a las mujeres, pero ahora bien, sí es difícil como visualizar el cambio desde la estructura, también dignificar el trabajo de los cuidados, ¿no? A partir de las políticas, y creo que ahí es cuando juega un papel muy importante el poder legislativo para empezar a visualizar que es un trabajo que se debe, un trabajo remunerado, ¿no? Entonces también empezar como a visualizarlo desde esa perspectiva sería interesante. Bueno, si no hay nadie más que quiera dar su palabra, yo agradezco mucho este evento y me gustaría que lo cerrara con unas palabras el doctor Jason Camacho como el representante del CEAP, ¿no? Quien organiza este evento, por favor. ¿Nos puede dar unas palabras, doctor? Hola, María Teresa, muchas gracias por la labor de moderación de esta mesa, lo agradecemos y lo valoramos mucho. Y bueno, y solamente para dar cierre a esta primera mesa de nuestras actividades de la semana de evaluación, emitirle un agradecimiento a nuestras y nuestros ponentes por sus palabras, por sus análisis tan críticos y sobre todo por esta discusión tan interesante que han hecho sobre un tema tan interseccional. ¿No? Es decir, creo que no podemos dejar de negar que el componente técnico de hablar de la igualdad o sea, de género, no solamente del tema de las mujeres, de género, de las diferentes identidades que hay
y sobre todo ahorita que estaban cerrando con un tema bien importante que es el sistema de cuidados. Es un tema bien valioso que se ha estado estudiando desde la evaluación de políticas públicas por el impacto que tiene en términos reproductivos, ¿no? Es decir, cómo puede influir en otros sectores de la economía, en otros sectores del desarrollo de las personas, y que durante mucho tiempo estuvo invisibilizado en la agenda, ¿no? Entonces, creo que este tipo de reflexiones justamente nos permiten abrir el abanico y que la evaluación no es un asunto meramente técnico, ¿no? Sino que al final del día tiene un conjunto de temas sociales que pues tienen un impacto sustantivo en la calidad de vida de las personas, ¿no? Entonces, pues solo quisiera cerrar con eso y agradecer de nueva cuenta a los participantes de este panel y pues bueno, y sobre todo a ti, María Teresa, por la labor de coordinación. Entonces, pues si no hay algún otro comentario, cerraríamos este panel y les invitamos a que puedan seguir la siguiente transmisión, que va a ser el día de hoy a las 4 de la tarde, donde vamos a continuar, bueno, vamos a abordar la segunda mesa de esta semana de la evaluación, que si me permiten solamente para que veamos el título del tema, será la mesa de, permítanme, Diseñar sin diseñar sin brújula. brújula, evaluar sin mapa, evaluación de Ajá. políticas en entornos de retroceso y tensiones democráticas, el día de hoy a las 4 de la tarde, por este mismo medio, ¿vale? Entonces, pues muchas gracias a todas y todos. Muchas Gracias. gracias. Muchas Gracias, yo gracias, aprendí un mucho. gusto. Gracias. Muchas Un gracias. saludo y Gracias a ustedes. Gracias. Saludos. Gracias, un abrazo. Bye.